como sabemos, los tiempos modernos han hecho pues que las localidades se han despoblando, y esto es algo que no solo ha ocurrido de los 60 o los 70 a esta parte, sino que viene ocurriendo hace muchísimo tiempo en muchísimas zonas. Nos vamos a circunscribir a la nuestra, a la provincia de Guadalajara y en concreto a la serranía, porque este abandonar los pueblos porque bueno, pues la gente veía otro modo de vida más cómodo, en primer lugar, en la ciudad, o por cualquier otra razón, es algo que ha dejado una gran cantidad de despoblados allí en la serranía de Guadalajara. De esto nos va a hablar bueno, pues un invitado habitual que nos suele hablar desde su faceta como responsable de educación de la Central Sindical Independiente de Funcionarios aquí en Castilla-La Mancha, pero que hoy nos va a hablar pues como desde su faceta de profesor asociado de la Universidad de Alcalá de Henares. Su nombre es, ya lo saben, José Antonio Raz Lluvero, que además de su trabajo en el CSIC, que además de su trabajo en la universidad, es un intensísimo investigador que ha firmado pues muchísimas obras, como entre ellas esta de la cual nos va a hablar y que acabo de presentar, Los despoblados de la serranía de Guadalajara hace 100 años. Muy buenos días, José Antonio. Gracias por acercarte de nuevo a esta mañana de Guadalajara. Buenos días y muchas gracias por invitarme a hablar de un tema tan interesante. Es Desde luego. un, es un proyecto que hicimos entre el año 2001 y 2002 entre 3 personas, y entre José Ramón López los Mozos, ya fallecido por desgracia, María Jesús de Martínez Maestro y yo mismo, en los que estuvimos visitando todos los lugares que habían desaparecido de la provincia de Guadalajara antes de la Guerra Civil, antes de 1936. Y hemos hecho una nómina, tenemos así en los libros de los despoblados de Guadalajara. Inicialmente se hizo una edición que fue subvencionada por Caja Guadalajara, la extinta Caja de Guadalajara, y que recientemente hemos rescatado a través de la editorial H, y que hemos conseguido recuperar 536 pueblos de la provincia de Guadalajara que existieron en algún momento y que ya en 1936 habían desaparecido. O sea, es lo que decía, que esto del éxodo rural no es nuevo, no es algo que ocurría en los 60 y en los 70, sino que es mucho anterior. Las razones de este más reciente, pues es evidentemente el crecimiento de los polígonos industriales en el entorno de no solo de Madrid, sino de muchas ciudades, y a esos lugares pues necesitan mano de obra, y la gente de los pueblos iba para allá. Pero con anterioridad a la Guerra Civil Española, ¿por qué se despoblaban los pueblos? A ver, pues las razones más o menos son las mismas. Es porque en el lugar donde se vivía no podían subsistir las familias que vivían allí, y se tenía que ir a poblaciones más grandes. Uh-huh. Muchas veces eso es porque eran poblaciones que estaban en sitios recónditos y era muy difícil acceder a ellas. Uh-huh. Entonces, ¿de qué se vivía entonces? Pues del intercambio de productos. Si vivíamos en un pueblo que estaba muy lejos de donde estaban los principales mercados, pues ese lugar era más factible que desapareciera, que se despoblara. Uh-huh. Luego, pues un hecho fundamental y que ocurre ahora mismo también es, por ejemplo, un pueblo desaparece si no tiene agua, o si en diferentes etapas, en épocas de sequía, no cuenta con agua. Entonces, esos son factores en los que hace que un pueblo desaparezca. Uh-huh. Luego también hay otro factor, y es que hay muchas poblaciones que en aquel momento, por así decirlo, se creaban de forma provisional, ¿vale? Ah, Por uh-huh. ejemplo, pues existía un pueblo pues, con 80 o 90 habitantes, y en verano se iban a pasar a 10 o 12 kilómetros de ese pueblo ciertas familias para cuidar al ganado, porque allí había muchos pastos. Ah, claro. Claro, entonces esas familias se entrelazaban y creaban un núcleo de población más o menos estable. Pero al final, ese núcleo de población que era inseguro, pues desaparecía. Uh-huh. Uh-huh. Luego también hay otros factores, no sé si lo quieres preguntar algo más, que tienen que ver también con la tradición popular. Y es que, por ejemplo, pues por envenenamientos masivos, Ah. aparecían los pueblos. Por ejemplo, un pueblo que está entre Río Salido y Villacorta, porque se llamaba Bretes,
Se dice la tradición popular que desapareció porque había una boda en el pueblo. Los novios invitaron a todos los residentes del pueblo, excepto a una persona mayor. Ujú. Y esa persona mayor, aprovechando que todo el pueblo estaba en la iglesia, pues echó una salamanquesa, un animal venenoso, en la comida de la gente. Y entonces, claro, todos comieron de ella y todos murieron, excepto ella. Oye, qué historias más. O sea, es alucinante. Incluso, Sí, incluso en Bornova, pues hay un despoblado que se llama Cornudiella, está cerca de Mira al Río, y dice que ese despoblado desapareció porque las hormigas se comían a las personas. porque. Sí, en realidad llevan algo de razón, y es que las hormigas eran hormigas no como las que conocemos ahora, sino las hormigas un poco más grandes y que sí se comían o destrozaban las casas que estaban hechas de barro. Y O sea, no entonces se el comían a las pueblo personas, pero acababan con las edificaciones. indirectamente acababan con la población. Claro, qué curioso. O sea, son causas, por lo que veo, de lo más diverso, de lo Sí, más dispar, de lo más insospechado que habéis estado investigando hace años. Bueno, en uno de estos múltiples trabajos que realizaste con José Ramón López de los Mozos, tan querido en esta casa y tan recordado. También y fue colaborador. escribimos entre artículos y libros, perdona, escribimos más de 100 obras, José Más de 100 Ramón, obras. Y durante sí. 25 años. Sí, sí, Estuvimos si nos ponemos a colaborando. buscar toponimia Guadalajara, siempre vamos a ver asociado tu nombre al de José Ramón López de los Mozos, Siempre, ¿no? siempre. Y la verdad es que es súper curioso. Y entonces, claro, José Ramón, me consta, era muy dado a decir, este fin de semana cogemos el coche y nos vamos a ver lo que hay por aquí, porque, entre otras cosas, tenía esa curiosidad, tenía ese afán de investigación y sabía lo que estaba viendo. Tuvo que ser estos viajes algo completamente apasionante, visitando temas y despoblados súper curiosos, ¿no? Sí, sí, es que hemos descubierto los 536, hemos visitado los 536 despoblados que tenemos en la nómina. Muchos de ellos, en la actualidad no hay ni una piedra, es campo de girasol y nos acompañaban amablemente con las personas de los pueblos para decirnos dónde estaban, con lo cual nos contaban más anécdotas. Mm. Generalmente, pues todo era positivo, nos acompañaban, veíamos los despoblados, nos contaban historias que nosotros reflejábamos en el libro. También sí, claro, lo hicimos en el año 2000 o 2001, jamás conseguimos que una mujer se montara en el coche. Solo eran hombres los que nos acompañaban, ¿Y ¿no? por qué? Y, pues, no sé, les daría vergüenza. Siempre, aunque llegábamos a la hora de la siesta y levantaban al marido de la siesta, y si era quien nos acompañaba, siempre, sí. Son pues, cuestiones de los pueblos que hay que ver, pero fue apasionante el elaborar las fichas de cada pueblo que Mm. hicimos, primero recuperar los documentos, luego hablar con ellos y luego hablando con ellos incluso salían nuevos despoblados. Nos decían, ¿y tienen ustedes aquel que hay, qué tal? Y no lo teníamos y entonces pues lo recopilábamos nosotros. Tenemos muchos despoblados de los cuales no hay documentación histórica ninguna, corresponde a la tradición popular que nos decían los informantes con los que íbamos hablando. Con Mm. lo cual es un trabajo muy enriquecedor, es muy amplio y que está ahí y que, bueno, que en otras provincias, como por ejemplo en Segovia, pues se ha hecho algo parecido. Mm. Oye, se me ocurre que si son 500 y pico los pueblos despoblados que tenéis en el registro, despoblados antes de la Guerra Civil Española, más después los que se han despoblado con posterioridad, más los pueblos que todavía tienen que siguen habitados. ¿Cuántos establecimientos poblacionales tenía nuestra provincia hace, no sé, hace 150 años? En algún momento, seguramente que hubo 1000 núcleos de población en la Mil provincia de pueblos aquí en Guadalajara. Guadalajara. Seguramente llegaríamos o estaríamos cerca de los 1000 núcleos de población en la provincia de Guadalajara. Ujú. Sí, seguramente, con lo cual es lo que había entonces, es que el radio de acción de una familia eran 15 kilómetros alrededor de su Claro. vivienda Ujú. y llegaban, pues eso, a los mercados o a las ciudades más importantes, a lo que nosotros hemos venido conociendo en nuestros tiempos como cabezas de partido para intercambiar sus productos y poder subsistir, pues cambiar cuestiones de la cosecha por una mula nueva, para trabajar en el campo, etcétera, etcétera. Entonces, esa era la economía del momento y se adaptaban a ella. Claro, claro. En el momento en el que el entorno cambió,
pues los pueblos se vacían. Bueno, en el entorno cambió, o en el momento en el que un vecino enfadado echaba una salamanquesa en la sopa. Sí, Porque sí, sí. historias de estas y curiosidades y anécdotas os habréis encontrado también un montón, ¿no? Sí, desde estos 536 pueblos del envenenamiento masivo, pues estamos hablando de 20 de ellos. Ah, sí, o sea, no, ¿Vale? no, no, no era un Sí, tema puntual, sino no era una cosa puntual, no, sino que la aparición popular nos habla de unos 20 pueblos, sí. Y otras veces hablan de una víbora, solo en uno de ellos, que está en el término de Jadraque, por ejemplo, y en La Pinilla se llamaba ese sí. despoblado. Y bueno, pues lo de las hormigas también está en 3 o 4, y bueno, pues son circunstancias que nos han ido contando y que las hemos ido reflejando en el libro, porque es lo que decía Namuno. No solo hay que estudiar la historia, también hay que estudiar la intrahistoria, cómo la gente ha vivido y ha sentido esa historia. Efectivamente. Así es, así es. Oye, también veo que hay, claro, amante de la toponimia como eres, te habrás encontrado nombres sorprendentes, nombres preciosos que a lo mejor han dado lugar, que ahora simplemente son el nombre de un paraje, Sí, por ejemplo, sí, podemos hablar bueno, los que tengo ahora delante son todos conocidos. Estoy hablando de Santo Tis, Tobes, Umbralejo, El Vado, La Vereda, etcétera. Pero, ¿qué pasa con ese pueblo ya cuando desaparece su memoria? ¿Queda algún vestigio en forma de, por ejemplo, el nombre de una localización? sí, suele quedar como topónimo menor. Ajá, Se convierte en finca y suele mantenerse el nombre. Yo, por ejemplo, cuando iba a cosechar con mi padre, pues íbamos a este pueblo donde he dicho lo de la salamanquesa, que se llamaba sí, Andete, siempre me decía, mira, ahí estaba el campanario. mm, Ahí estaba el campanario de la iglesia, y ahí estaban las casas. Y aquí al lado, pues estaba el río. sí, Entonces, que estaba muy cerca del río. Evidentemente, esa población se fundó en ese lugar, que era un pequeño lugar elevado, y tenía pues lo principal, las casas, la iglesia, y, y, y el río cerca, porque es fundamental para el desarrollo de un pueblo el río. Este pueblo, por ejemplo, desapareció pues hacia 1800, aproximadamente es mm, cuando están las últimas documentaciones. ajá. Por ejemplo, la pila bautismal de esta iglesia pues se trasladó a la iglesia de Rijalí. Ah, vale. Entonces, los aspectos, los objetos de cierto valor, pues se van dispersando, llegan, vaya usted a saber dónde y vaya usted a saber cómo, sobre todo, y termina quedando solo el recuerdo. Hay otros ejemplos, estoy viendo, por ejemplo, aquí el de el Atance, ¿no? La ermita de la El Soledad, Atance, sí, claro, el Atance es un despoblado moderno sí, que, claro, el pueblo ha quedado sepultado bajo las aguas del Emás del sí, Atance y nos queda la iglesia, que está aquí en la zona de está, Aguas Vivas, que efectivamente. se trasladó piedra a piedra. Mm, Pero, por ejemplo, es un topónimo pues extraordinario porque comienza con, fijaos, el Atance. ¿Y qué localidad hay cerca del Atance? Oh, próxima, Atienza, comienzan igual. Ah, claro. Son nombres que seguramente son topónimos muy, muy, muy antiguos que Sí. vienen de época prerromana, incluso. Ah, claro, claro. Claro. Es también una labor apasionante, ¿no? Es decir, ¿por qué este Sí, pueblo se llama como se llama? ¿O por qué el pueblo que hubo exactamente. aquí se llama Eso, como se llama? eso ya en este libro también vienen explicados los topónimos, lo que significa el nombre de cada despoblado, igual que en otras ocasiones, pues yo he publicado libros con los topónimos mayores, ¿Mm? donde los pueblos que actualmente están en pie de la provincia de Guadalajara. Es una ciencia apasionante porque es casi, es policíaca. O sea, hay que Sí, investigar. Por sí, sí. ejemplo, Pío, que tenemos aquí en Persona Pío. ¿Y de dónde viene Pío? Y buscas bibliografía y la bibliografía te dice, pues nada, es que había unas gallinas, decían Pío, Pío. No puede ser, eso es de Sí, etimología popular. sí. Pero te das cuenta que Pío está cerca de Pezuela de las Torres, Ah, y ya tiene Pozos de Guadalajara, una raíz similar, claro, claro. y buscas, por ejemplo, en el diccionario de Madoz de 1840, y te dice, es una población rica en ganado que tiene un abrevadero muy importante. Pues, Mm. evidentemente, Pío es pozo. Ah, Hay que claro, interpretarlo como pozo, claro. claro, claro. Hay otro aspecto, es el de la pérdida patrimonial. Estoy viendo aquí pues las fotos, volvemos a Tance, la ermita de la Soledad. Entre lo expoliado, entre lo que se ha venido abajo, hay una pérdida patrimonial y artística tremenda, ¿no? Sí, sí, nosotros tenemos fotos desde el año 2000 hechas de despoblados, de 2001 a la actualidad,
y se han perdido muchas. Por ejemplo, en el Casar había un despoblado que se mantenía más o menos una torre y ya no existe. O, por ejemplo, pues los despoblados que había en la zona que se quemó del famoso incendio, pues también han desaparecido todos los restos. Nosotros tenemos fotos de ellos, de cómo estaban en el año... Hicimos una zona en el año 2001 y otra en el año 2002, y tenemos ese recuerdo, es el último recuerdo que existe porque se han perdido. Hemos dejado muchas veces que se pierdan esos vestigios tan importantes que tenemos, que son parte de nuestro pasado y que nunca lo deberíamos haber dejado. Desde luego. Magnífica opción pues para investigar, para conocer más sobre el pasado de Guadalajara, para comprenderlo mejor. En concreto, en este caso, estamos hablando de la serranía de Guadalajara hace 100 años, pero os recorristeis, supongo que toda la provincia, ¿no? Toda la provincia. Toda la provincia. Por ejemplo, hay una cuestión curiosa, que en Molina de Aragón, la mayoría de los despoblados, o buena parte de ellos, no tienen nombre, se llaman todos villares, restos de villa. Como que los habitantes han perdido la noción del nombre que tenía ese lugar y le ponen lo de villa, Villares, Villarejo, Villar Quemado. O sea, no saben realmente, no se ha recordado cuál era el nombre exacto y pues lo citan con ese nombre. En la otra parte de Guadalajara, que ya es Molina de Aragón, que es la serranía, o es más el centro de la provincia, pues ese villa se transforma en casar. Casares, etc. Ajá. Es un mundo del cual nos podríamos estar hablando toda la mañana. Lamentablemente no tenemos más tiempo para la entrevista, pero es sobre todo este trabajo una fuente de datos imprescindible para todos aquellos que quieran rebuscar en sus raíces. ¿Dónde podemos acceder a este o a cualquiera de las obras de las que hemos hablado? Los dos libros, tanto de la Toponía Mayor de Guadalajara, que podemos decir que fue mi tesis doctoral, con la que yo me doctoré, pues, y tanto en los despoblados de la provincia de Guadalajara, los ha editado en la editorial AH. Con lo cual, si nos metemos en la página web de la editorial, sin ningún problema, están a disposición de cualquier persona que esté interesada en ellos, y además, pues en las librerías de Guadalajara están también a la disposición de cualquier persona que le interese estos temas. Interesantísimos temas, por supuesto, como todos los que se publican desde H, tan nuestros. Muchísimas gracias, José Antonio Ordán Lluvero, en primer lugar por este trabajo que, como decíamos, lo hiciste en colaboración de José Ramón López de los Mozos durante tanto tiempo, y muchísimas gracias por haberlo venido aquí a Es la Mañana de Guadalajara a contar pues desde tu faceta de investigador y profesor asociado del Departamento de Filología, Comunicación y Documentación de la Universidad de Alcalá de Henares. Ya estamos tardando en echarle un vistazo porque seguramente vamos a comenzar a ver la provincia desde unos ojos bien diferentes y adquiriendo pues unos conocimientos que muchas veces ni siquiera sospechábamos que podíamos adquirir. Gracias, José Antonio, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hay muchas curiosidades que no debemos dejar pasar. Muchas gracias a vosotros y buenos días.